Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y siguiendo con la Liga 1, vamos a reiniciar el torneo clausura como lo acabamos antes de entrar a la fecha doble eliminatorias, con más reclamos. Y es que Alianza Lima deseó plantarse fuerte contra lo que consideran una falta de respeto. No estamos hablando de un simple fastidio, sino una situación que para ellos pone en duda la limpieza del torneo, porque se había pedido por escrito que ciertos árbitros no los dirijan. De pronto le programaron a uno que ellos vetaron en un partido clave. Ese es el reclamo de fondo, la sensación de que no se escuchan sus pedidos y que al contrario se les reta con decisiones que alientan la desconfianza. La administración blanquiazul, representada por su gerente legal, mandó una carta a la CONAR dejando en claro que no quieren más a Diego Aro ni a Augusto Menéndez pitando sus partidos. No es un capricho, lo justifican con informes, con antecedentes, con errores que sienten que inclinan la balanza en contra de ellos. Pero cuando se anunció que Aro iba a dirigir contra Garcilaso este fin de semana, la indignación explotó en redes sociales. Para ellos no es solo un nombre, es la representación de todo lo que consideran que está mal. Designaciones sin transparencia, árbitros cuestionados que aparecen en los momentos más importantes y un torneo que termina discutiéndose más en la mesa que en la cancha. Y ojo, que no se trata de un partido más de Liga 1. Alianza está en la pelea por el clausura apenas a 3 puntos por debajo de Universidad de Deportes, líder del campeonato. Por lo que cada detalle cuenta. Cada cobro puede definir un título o mandar todo al tacho. A eso se suma que llegan golpeados por las sanciones del clásico a Carlos Zambrano y Renzo Garcés, que fueron suspendidos. Además, el técnico Néstor Gorosito también fue castigado. Incluso hasta miembros del comando técnico quedaron fuera de acción. Entonces, si encima sienten que el juez que los va a dirigir no les da garantías, se sienten con todo el derecho de levantar la voz. Y es que para colmo y males, según su dirigencia, a la U en situaciones parecidas recibieron respuestas más rápidas. En cambio, los blanquiazules sienten que tienen que esperar, aguantar, mientras la fecha se acerca. Esto calienta aún más el ambiente en la victoria, porque la gente interpreta como un trato desigual. El tema arbitral en el Perú siempre fue un polvorín, pero ahora parece que cada designación se convierte en un escándalo mayúsculo. Y es peligroso, porque en lugar de hablar del juego, de los goles, de los esquemas tácticos, todos terminan discutiendo quién cobra y qué intereses se esconden detrás. Es como si la Liga 1 estuviera atrapada en sus propios fantasmas. El sábado Matute va a explotar, no solo porque se juega un partido clave contra Garcilaso, sino porque habrá un ambiente enrarecido. La gente ya llega con la idea de que todo puede estar en contra, y eso genera una tensión peligrosa. ¿Qué pasará si hay un error arbitral? La olla a presión podría reventar, y no solo contra Aro, sino contra todo el sistema. Esa es la parte que la federación no parece medir. Recordemos que los íntimos se sienten muy perjudicados por esta Federación Peruana de Fútbol que ellos decidieron apoyar, ya que en las sanciones luego del Superclásico, los más afectados fueron ellos, con las sanciones a Carlos Zambrano y Renzo Garcés, que los marginarán por varios partidos, por lo que sus centrales titulares llegarán sin ritmo de juego a la llave de los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra el de Chile. Veremos entonces cómo acaban estas mini novelas de Matute. Y siguen las repercusiones luego del cierre de las eliminatorias sudamericanas para la selección peruana. La bicolor quedó fuera de manera vergonzosa, con la sensación de que nunca habíamos tenido tantas oportunidades y al mismo tiempo nunca supimos aprovecharlas. Y en ese dolor aparecen dos caras distintas que reflejan lo que se vive dentro del vestuario de la blanquirroja. Pedro Galese con autocrítica, con el peso en la voz, dolido antes y después del último partido. Por otro lado, Sergio Peña, quien asegura que dio lo mejor de sí, que las críticas no lo tocan, que no le entran balas. Ese contraste habla mucho de lo que pasa con este grupo de jugadores. En redes sociales su esposa que hablaba de las lágrimas que te ha producido este momento, es muy frustrante quizás, ¿no? ¿Qué decir al respecto? Bueno, es algo que no pude controlar, algo que sentí, algo que en el momento me pasó y bueno, ¿qué puedo decir? Lamento todo lo que pasó en todo este eliminatorio. Mientras que me sienta con las fuerzas para estar en la selección, voy a estar. El técnico lo escoge los directivos, el presidente. Nosotros nos enfocamos en hacerlo mejor en la cancha. No todos los jugadores pueden jugar para siempre. Tenemos muy buenos jugadores
que ya hay que ser realistas y en algún momento van a tener que dejar la selección, sea ahora o en 5 o 6 años, pero siempre tenemos que tener jugadores que puedan estar atrás también para poder estar en la selección cuando se les necesite, ¿no? Creo que el tema del recambio que la gente pide mucho se va a dar naturalmente, yo creo. Hay muy buenos jugadores que están saliendo, que están creciendo, se están formando. Yo creo que hay que llevarlos con calma y apoyarlos, ¿no? Que no pase lo que pasa normalmente mucho en nuestro país, que es criticar al jugador, matarlo, no concientizar, ¿no? Se puede generar muchas cosas a partir de muchas críticas. En mi caso he sido uno de los más criticados, creo yo, en la selección. Lo asumo como tal, es mi profesión. No estoy en la casa de todo el mundo, no soy el del agrado de todo el mundo. Y creo que esas cosas me enseñan simplemente a dar un mensaje a la gente de que estas cosas no se pueden dar siempre, que se tiene que ser consciente. Nosotros vinimos a trabajar, intentamos dar todo por el Perú y sea lo que sea que se diga. He estado en un montón de procesos, con un montón de entrenadores, siempre se me ha convocado. Entonces no creo que todos los entrenadores estén equivocados y por algo me llaman a la selección. Ayer jugué 80 minutos, hoy día estoy en mi club, he venido a trabajar desde las 7 de la mañana. Es mi trabajo, como el de todo el mundo, y creo que se tiene que respetar. Hay muchos jugadores que se pudieron bajar. Por ejemplo, Yoshimar Yotun no tenía nada que demostrar el último partido, ha estado con una rodilla prácticamente rota, ha pasado por muchos momentos difíciles. Y sin importarle que se pueda volver a romper la rodilla en un partido en el cual ya estamos eliminados, ha jugado casi todo el partido y eso creo que la gente lo tiene que valorar. Oliver viene desde Inglaterra y jugó pocos minutos. Entonces creo que hay muchos ejemplos que hay que valorar que tenemos jugadores que quieren estar en la selección y mientras eso suceda vamos a competir. Nada, como te repito, nada costaba contra Paraguay, por ejemplo, decir me duele la barriga, tengo fiebre, tengo una lesión y no estar. Yo estuve, nadie lo supo, estuve con el dedo prácticamente fracturado, jugué así los 2 partidos. No lo dije nunca, no lo voy a decir, o sea, lo digo ahora porque creo que hay cosas que se tienen que saber también, no por hacerte la víctima, pero simplemente porque la gente tome conciencia de que damos la cara por el país. O sea cual sea el resultado, damos la cara. Yo no juego para perder, no juego para fallar un pase, no juego pensando en que voy a hacer todo lo mejor para ganar un partido. Hay que contar que acá no se salva nadie, ni futbolistas ni técnicos, porque todos tuvieron su cota de responsabilidad. Pero todos sabemos que el gran culpable de este fracaso mayúsculo es Agustín Lozano, el reelecto presidente de la federación, que convirtió la Vidiana en un mercado de favores y terminó siendo artífice de este penoso penúltimo lugar en la eliminatoria más fácil de toda la historia. Y cuando pensamos que al menos cerraríamos con algo de dignidad, apareció el gol de Matías Galarza, para enterrarnos aún más en la realidad, para recordarnos que esta pesadilla tenía que tener un último golpe. Los números son brutales, imposibles de maquillar, apenas 12 puntos en 18 fechas, con un registro que da vergüenza. Solo 2 victorias, 6 empates y 10 derrotas. Y lo más doloroso es la falta de gol, porque apenas marcamos 6 tantos en toda la campaña, y lo increíble es que no convertimos ni uno solo en condición de visita. Eso ya no es mala racha, es un síntoma de un equipo roto, sin ideas, sin jerarquía. Y por si fuera poco, la banca fue un carrusel, 3 entrenadores, cada uno con 6 partidos, y ninguno encontró respuestas. Un proceso marcado por la improvisación, por la falta de un plan, por decisiones que nunca tuvieron visión a largo plazo. Eso explica por qué estamos hoy con más dudas que certezas, porque lo que debería ser un recambio generacional sigue en veremos, entre apariciones aisladas de algunos jóvenes talentos y una base que se nos cae a pedazos. Lo cierto es que el ciclo se cerró de la peor manera y con la mayor incertidumbre de cara a lo que se viene. Otra vez, con la selección empezando de cero, con la promesa de que tal vez en este nuevo comienzo demos alguna señal de que avanzamos de cara al Mundial del 2030. Mientras tanto, los hinchas nos preguntamos cuándo llegará el verdadero cambio, porque no basta con comunicados, requerimos decisiones que realmente transformen, pero sobre todo que se largue Lozano en la federación por las buenas o por las malas, porque yo le prendo velitas
a la fiscalía para que emita su prisión preliminar y con esto nos extirpe al peor dirigente en la historia del fútbol peruano. Siguiendo con la selección, lo que se sabía desde la semana pasada se oficializó este miércoles: la salida de Óscar Ibáñez del comando técnico de la blanquirroja, un entrenador que apenas tuvo 6 partidos al mando de Perú y que ya quedó fuera del proceso. La Federación Peruana lo comunicó de manera formal, agradeciéndole su trabajo y abriendo paso a una nueva etapa. Pero detrás de ese comunicado frío hay una historia de desgaste, decisiones improvisadas y un ambiente que nunca lo acompañó, porque Ibáñez no era elegido desde el inicio. Era más bien una salida de emergencia, alguien que aceptó tomar el fierro caliente cuando nadie quería hacerlo, sabiendo que no tendría amistosos, que contaría con un plantel golpeado y que el margen de error era prácticamente cero. El problema no solo fue futbolístico, también empezaron las formas. Se filtró que había recibido una promesa para continuar por parte de Agustín Lozano, pero ya sabemos que ese mafioso nunca cumple su palabra, por lo que Ibáñez pecó de ingenuo, si es que no de imbécil, porque le creyó al peor dirigente de la historia del fútbol peruano y quedó expuesto, sabiendo que cada partido era casi una cuenta regresiva. Lo curioso es que desde sus primeras conferencias ya dejaba mensajes claros: creía en el repechaje, hablaba de unidad, trataba de reforzar la confianza interna y hacía fuerza, y hacia afuera mostraba serenidad, pero puertas adentro sabía que el respaldo no era total, y eso condicionó todo. La apuesta futbolística fue clara: darle liderazgo a Yoshimaru Tun, hacerlo eje del medio campo, confiar en su experiencia como el motor que sostuviera el equipo. No era una idea descabellada, pero el problema era que dependíamos demasiado de jugadores veteranos que ya venían con rendimientos muy bajos. A eso hay que sumarle un grupo donde nunca estuvieron todos completos: Zambrano suspendido, Cuevas sin ritmo de juego, La Padula a medias y un recambio que no termina de aparecer, y donde los pocos jugadores con ritmo de juego internacional eran banqueados, como el caso de Oliver Sony. Con ese panorama, cualquier técnico iba a sufrir, y aún así Ibáñez decidió dar la cara, asumir riesgos y defender su proyecto. El clímax de esta historia llega cuando los resultados no acompañaron y la crítica fue implacable. Se habló de falta de carácter, de decisiones tácticas que no conectaron con el momento, y una selección que se veía sin alma. Pero hay un detalle que pocos mencionan: Ibáñez cargaba con el peso de haber sido parte del comando técnico de Ricardo Gareca, y algunos esperaban que repitiera su trabajo, cuando en realidad su perfil era otro, más mesurado, más de sostener que de revolucionar. Eso lo terminó dejando en un limbo, ni continuidad plena ni un cambio total. Ahora la federación promete un proceso nuevo, una transformación con miras al 2030. Palabras grandes que suenan bonitas, pero que ya hemos escuchado antes. Lo que realmente importa es quién será el nuevo técnico de la blanquirroja, de qué perfil van a buscar y si por fin se va a pensar en un proyecto a largo plazo y no solo en apagar incendios. Porque si algo dejó la salida de Ibáñez es la lección de que improvisar tiene un costo alto y que la selección no puede seguir siendo un experimento. Sin embargo, como aún nos quedan 3 o 4 partidos amistosos más para disputar en este 2025, todo indica que seguiremos usando a más técnicos interinos, donde el que se vocea más fuerte que nunca, como el elegido, sería el entrenador de la actual selección sub-20, Carlos Silvestre. Y es que al parecer, la federación no quiere que Manuel Barreto usurpe funciones que no le corresponden, tal como si lo hizo su antecesor, el Chemo del Solar, que pasó de ser director de las menores de la federación a técnico de la sub-20, y ya sabemos cómo le fue en el sudamericano de este año. Y si uno se espera que el técnico principal de cara al 2030 sea anunciado en estas semanas, se sabe 2 cosas: que va a ser un técnico extranjero de cierta experiencia internacional y jerarquía, y segundo, que hay varios en carpeta, donde en las últimas horas viene sonando un nombre: Gustavo Quinteros. Así lo indicaron en el panel de PBO Campeonísimo. Se dice que hay la posibilidad de que podría ser Quintero. Atención, Gustavo Quintero. Gustavo Quintero, que acá estábamos viendo, había jugado por Bolivia, ¿no? ¿Cierto? Jugó el Mundial. El Mundial con Mira, Bolivia. yo te digo una cosa. Dirigió Ecuador, Claro. ¿no? Cuando hizo 12 de 12. Dirigió Bolivia y también. ahí se cayó, dirigió Bolivia. Yo digo, Que no hay tengo una- información, pero sí te digo que creo yo, por lo que he podido saber, que Gustavo Quinteros es un técnico que a Ferrari le encanta. Le encanta, no que le gusta, le encanta. ¿Y Pero cómo no juega estoy diciendo Quintero? que están negociando, pero ¿Juega le encanta. 4-3-3 Quintero o no? 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2. Bueno, sí tiene cambio, ¿no? No que juegue un solo sistema, así vaya Pero le perdiendo gusta, 5-0. le gusta. Pero siempre he sabido que le gusta. Mi chismoso me da. Y disculpa, Carlos, cuando salió Bustos, hace poco de la U, antes de que llegue Fossati, el primer técnico que Ferrari va a buscar con Barreto es a Gustavo Quinteros.
pero no se pudo dar porque quería descansar hasta diciembre de este año. Recordemos que Gustavo Quinteros siempre ha sido el agrado de la junta directiva de esta federación peruana. Sin embargo, al DT argentino no le gustó el ambiente en la selección peruana, y es que ya hemos mencionado que es muy complicado que un entrenador internacional de cierto renombre venga a trabajar al Perú, con el pobre material humano que tenemos y sobre todo con el peor dirigente de la historia del fútbol peruano, Agustín Lozano, por lo que veremos si ahora sí decide firmar por la bicolor o tendremos que seguir buscando de los técnicos en carpeta, donde hecho sea de paso, por ahora estarían descartados los otros técnicos argentinos, como Fabián Bustos y Néstor Gorosito, según el periodista Gustavo Peralta. Veremos al final quién es el DT que se pone al buzo de nuestra blanquirroja de cara al Mundial Centenario. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. En medio de pedidos de renovación de la blanquirroja, un par de futbolistas extranjeros con ascendencia peruana siguen destacando con sus respectivas selecciones natales. Empezamos con Aidan Hammond, el atacante australiano con raíces peruanas, pero que no es considerado por nuestra bicolor, es elegir defender a los Socarrús de la categoría sub-23. Con esta escuadra jugó 2 partidos amistosos, donde este martes lo hizo en el empate a 0 contra su similar de China, iniciando en el banco suplentes, pero ingresando en el complemento. Sin embargo, donde sí tuvo impacto fue en el amistoso del 6 de septiembre, donde golearon por 6-0 a Timor Oriental. Allí, el menor de los Hammonds fue titular, jugó los 90 minutos y pudo meter una asistencia y el sexto tanto de su equipo, por lo que es otro de los talentos que muchos piden para nuestra blanquirroja. Lastimosamente, al estar en una liga tan pobre como la australiana, es difícil que entre en el radar de la selección peruana. Y antes de que digan, pero ¿cómo pides a Grimaldo que se encuentra en Letonia? La diferencia es que entre ambos, el que le está rompiendo es Grimaldiño, con todos los goles y asistencias que tiene esta temporada con el Riga Fútbol Club. Pero Aidan, en la primera división de ese país oceánico, apenas ha hecho 2 goles con el Western Sydney Wanderers. Por eso es que desde el mes pasado, en que acabó la pretemporada, está con la reserva sub-23 del equipo, a ver si puede mejorar su rendimiento con su actual club, o mejor aún, si pasa a otra liga más competitiva para que recién sea considerado en cuenta por la Federación Peruana, porque a día de hoy no lo está y no se le llama a los amistosos de fin de año. Pero el que sí sería buscado es Mateo Pérez Dingloff. El lateral izquierdo jugó en los 2 partidos de la selección sueca sub-21 válidos por el clasificador europeo de esa categoría. Primero participó en la victoria de su país por 3-0 ante Armenia y luego en la caída por 2-0 ante Montenegro. Ambos encuentros jugó en los 90 minutos. Lo cierto es que el actual jugador del Dinamo Zagreb es un gran talento. No por nada ha pasado por todas las categorías inferiores del país escandinavo. Y si es un buen futbolista, no le alcanza para ser convocado a la mayor, al menos por ahora. Pero todos en su club sigue comiendo banca. Sin embargo, para nuestra selección es un jugador que necesitamos pensando en el futuro cercano. Es que con su formación europea, pulida en el Bayern Múnich, sería muy interesante que juegue por nuestra blanquirroja. Si piden a Felipe Chávez, que también se formó en el Bayern, obvio que también debe estar Mateo Pérez Dingloff. Pero además, la bomba informativa de este video es que ambos, tanto Mateo Pérez como Felipe Chávez, serán buscados por la Federación Peruana para que estén en los amistosos de fin de año con la selección. Aunque en el caso del sueco peruano, primero debe pedir su cambio de federación, cosa que dudo mucho que lo quiera hacer precisamente ahora que está jugando por la sub-21 de Suecia. Yo creo que primero querrá acabar su participación en el europeo de esta categoría en el 2026 y luego podría evaluar si jugar por nuestra bicolor adulta de cara al inicio de las eliminatorias americanas al Mundial del 2030, pero el que está considerado por Perú sí lo va a estar. Veremos entonces cómo se siguen desarrollando este par de futbolistas en los próximos meses. Ustedes son lo máximo, lograron la meta de suscriptores y por eso tendremos el sorteo del canal, así que sigan sumándose a la gran comunidad y si llegamos a los 150.000 suscriptores, sortearemos la nueva camiseta de la selección. Participa con tu comentario positivo en cada video y con tu poderoso like, que de esa manera crecemos todos juntos. Hoy fue un gran día y si no mañana te prometo que lo será. Bendiciones desde el Perú profundo.